Ya, mucho que hablar, a ver. No, a ver, mira, podríamos hablar de... y tal vez hagámoslo del tema de los carabineros escoltas del fiscal nacional, de la situación crítica de las camas hospitalarias, que estaba ahí y que ha cobrado lamentablemente visibilidad por la muerte de un lactante. Y está este hecho grave ocurrido en Talcahuano, en una escuela. A ver, que habla, fíjate, de cómo algunas ideas, al ser mal implementadas, bueno, generan la batahola que han generado. Se trata de un procedimiento de salud dependiente del municipio, que quede claro, y aquí también está la otra pata, ¿no es cierto?, de cómo hay sectores de derecha que tratan de aprovecharse políticamente de la situación, porque claro, ¿qué dicen los padres? Mira, fueron sometidos a una charla. No era una charla, era un procedimiento de salud que lleva adelante el municipio, ¿no es cierto?, con una pauta que se entrega del nivel central, pero que el municipio tiene que, llevarla. Ellos la interpretan y la tienen que implementar. A ver, hemos hablado con algunas personas que fueron sometidas en algún momento, que esto se hacía sin tocaciones, esto fue con tocaciones, pero además sin avisarle, y por lo tanto no hay consentimiento de los padres. Así es. Los padres nunca fueron informados de este tipo de charlas. Estamos hablando de alumnos de quinto básico. A ver, esto es gravísimo. Entonces uno podría decir, dejemos de lado el mérito del programa. No, aquí estamos hablando cómo algo, por una mala aplicación, termina en esto. Aquí hay vulneración de los derechos de estos menores. Aquí hubo tocaciones. Hubo, además, sin consentimiento de los padres, consultas sobre temas sexuales. Esto es muy grave. Está también ese otro aspecto que tiene que ver con tratar de involucrar aquí, por ejemplo, al Ministerio de Educación, que no tiene nada que ver en esto, absolutamente nada que ver. Y ahí habla cómo hay algunos sectores que como Jauría saltan inmediatamente cuando huelen sangre, ¿no es cierto? No, aquí no había sangre desde el Ministerio de Educación, para que lo sepan inmediatamente los parlamentarios de derecha, que querían incluso incorporar esto, digamos, la acusación constitucional contra el ministro. Ya eso es la derivada, digamos, del aprovechamiento político al cubo, pero eso de lado. Pero no hay que obviar que aquí hay menores. Está bien, es talcahuano, se lo decimos a la gente del poder central, que a veces mira con tanta distancia y a veces más que eso a las regiones. No, esto ocurrió en Talcahuano y da lo mismo que haya sido en Talcahuano. Más grave aún, gente, menores de una escuela municipal que fueron sometidos a un procedimiento inaceptable, y por lo tanto aquí tendrán que haber responsabilidades. El municipio, fíjate, a ver, y también hay que decirlo, el municipio en un momento se negó a hablar. Después sacó una declaración, está bien. Pero en un principio, cuando nuestros reporteros fueron a inquirir porque estaban las denuncias de los padres, no hablaron, y por eso demoró tanto que se aclarara todo esto. Aquí también hay una responsabilidad en ese plano. Pero los hechos están, las protestas de los padres están, y es muy violento lo que pasó. Son protestas absolutamente atendibles, y aquí alguien tendrá que hacerse responsable. O sea, preguntarle a un menor que está en quinto básico si han escuchado a sus padres tener... es muy violento. Es muy violento. Y no solo preguntar, porque mira, tenemos testimonios de personas que fueron sometidos en algún momento a este programa, y le mostraban láminas, le decían, usted ha visto esto respecto a su cuerpo. No, ahora fueron toqueteados. Esa es la denuncia que están haciendo. Habrá que probarlo, habrá que investigar, pero ya lo que se ha descrito es grave. Y esto tiene que ver con la mala implementación de determinadas políticas, el poco celo con que a veces se trabaja. Y esto también podría servirnos, Néstor, para hablar qué ha pasado con las camas hospitalarias, qué ha pasado con este incremento gigantesco de demandas por parte de atención por parte de menores. Está bien, no estamos diciendo que no se haya hecho la pega, pero solo porque muere un lactante nos enteramos que hay traslados aéreos, o sea, hay camas, hay carencia de cama. Da la sensación que esto les pasó por encima a las autoridades. A ver, es verdad que todos los años tenemos víctimas producto del virus incisional y niños, que son muy dolorosos, pero es la realidad. Y como todos los años hay estadísticas y números. Y uno podría preverlo, ¿no es cierto? Claro. El tema es que esto se venía por médicos especialistas,
lo hemos escuchado en los días previos. Incluso hay diferencia, algunos dicen que va a ser el 11 de julio el pic, otros dicen que es antes, pero en fin, se sabe que se está pasando por esto. Aquí en la radio habíamos hablado ya hace 48 horas atrás de que teníamos registro de que la situación estaba siendo más compleja en las unidades de emergencia y de urgencias de los hospitales en nuestro país, pero también en el sector privado. La pregunta es, ¿llega tarde el Ministerio de Salud con la política? Según lo que dicen en los hospitales, evidentemente. Ahora, ¿qué dice el ministerio? El ministerio dice, mire, nosotros tenemos un plan especial de invierno, que eso lleva o conlleva recursos, que se estaba trabajando porque como todavía está la emergencia, está la alerta sanitaria por COVID, está el trabajo con los servicios privados, pero no se conoce. Hasta el día de hoy, hasta que revienta esto, por lo que pasó esta desgracia en San Antonio. ¿Puedo decir, Néstor? Uno da la sensación, a ver, y puede que sea un problema, no sé si la palabra es comunicar, no sé. Pero da la sensación que estamos en un ministerio reactivo, que ha ido reaccionando ante la evidencia de los hechos. Pero aquí no conocimos, por lo menos no se informó de ningún plan preventivo, de qué es lo que se estaba haciendo, si había reconversión de cama, etcétera, etcétera. Eso también es la realidad. Punto. Ya, hablemos de los carabineros, a pesar de que a los carabineros no les gusta que se hable de los carabineros cuando los carabineros están metidos en lío. ¿Están metidos en lío? Sí. Lo más aquí, claro. Ahora, yo quiero... Contémosle lo que pasó a los auditores. Que los escoltas del fiscal nacional... Que son carabineros. Recibían un pago extra, recibían un pago por horas extra. Claro, que le llamaban ellos horas extras, que es totalmente irregular porque ningún carabinero recibe horas extra. Ningún pago de ningún tipo. De nada. Ahora, digámoslo también que esa plata no viene de carabineros, sino que viene del Ministerio Público. Es decir, o fue Jorge Abbott o alguien del entorno de Jorge Abbott que autorizó que esas platas llegaran. ¿Qué es lo que pasa? Es que si uno ve en el actuar, los carabineros debieron haber dicho que no. Los carabineros probablemente en un juicio van a tener que devolver la plata, porque esa es la realidad. Pero además hay otra cosa. Resulta que los actuales escoltas llegaron aquí y asumieron que esto era la práctica habitual. O sea, le recuerda el caso Flete, del ejército. Claro, que el le caso decía, Pasaje del ejército. El caso Pasaje, que le decía, usted está Flete destinado... y Pasaje, sí, porque eran dos. Usted está destinado a tal lugar, vaya, y decía, oye, sí, fíjate, el pasaje cuesta tanto, ante la agencia, el pasaje es de $1,500, en la agencia te venden un pasaje por $1,100 y los $400 van a quedar para ti. Algo absolutamente irregular. Pero esto era la práctica. Y probablemente la pregunta aquí es de cuándo venía esta práctica de que los escoltas de fiscal nacional recibían plata del Ministerio Público. ¿Quién implementó eso? No estamos exculpando a los actuales escoltas, los que ya fueron separados, ¿no? No, y probablemente ellos llegaban se encontraron un lugar y probablemente hasta había una autoridad superior que les decía, no, acepte esa plata porque esta es la fórmula, porque los que van a venir también van a querer esa plata. Pero esto era al margen de la ley, ¿no? Y no se puede actuar al margen de la ley. Particularmente entre quienes están para hacer cumplir la ley. Y si los carabineros dicen que no sabían... Néstor, y Ministerio Público y Carabineros, porque aquí está la otra pata, que también es el Ministerio Público el que pasaba esta plata. No sé, ahí se tiene que investigar y esto podría llevar algún tiempo y podría haber sorpresa, digamos, porque aquí se tiene que identificar. Ahora, un punto a favor de Valencia. Por supuesto, pero sí, se dio cuenta de que aquí había una situación y se estaba dando cuenta el fiscal nacional de hartas cosas, porque lo hemos ido contando, incluso el uso de las tecnologías en las investigaciones, etcétera, etcétera. Pero volviendo al tema inicial, es que de una buena vez también tenemos que entender que corrupción es llevarse un lápiz Bic comprado con recursos de todos los chilenos, aunque sea el 0,01 peso, da lo mismo, es corrupción. Y lo han dicho los últimos contralores. Llevarse 28.000 millones de pesos también es corrupción. Esto para los jueces. Poner a sus hijos dentro de la fila también es corrupción, saltándose filas. También es corrupción favorecer a los amigos. Todo es corrupción. Porque pareciera que algunos dicen, no, es que, claro, 28.000 millones sí, pero esto no es corrupción, porque en realidad los carabineros recibieron la plata desde la fiscalía, no es plata de carabineros. Sí, no es plata de carabineros, pero un carabinero que está bien formado sabe que no puede recibir ingresos de ninguna otra institución ni de nadie. Porque por eso además se pagan las jubilaciones. Mire, aquí lo hemos hablado y lo hemos debatido. ¿Por qué las jubilaciones de carabineros tienen esos montos que es el último sueldo, etcétera, etcétera? Bueno, porque y esto se vio el año 2015.
cuando Jorge Burgo era ministro del Interior, si se les pagara horas extra a los carabineros, el Estado les faltaría plata para pagar por la cantidad de horas que trabajan, y esa es la realidad. Entonces, como una especie de compensación, ellos jubilan a una edad temprana para recibir su sueldo en atención a eso. Y esa es la realidad, los números están ahí. Hay carabineros que trabajan los escoltas también trabajan muchas horas, y es verdad. Néstor, incluso... Bueno, pero por eso reciben y se jubilan a temprana edad. Y podemos hablar incluso del tema de las jubilaciones en las Fuerzas Armadas, que es un tema debatible, pero los funcionarios de las Fuerzas Armadas, si se retiran antes de un periodo, no obtienen ningún peso de jubilación, ¿no es cierto? Están obligados a quedarse. Y lo que ocurre, y uno de los argumentos para mantener este sistema de jubilación particular de las Fuerzas Armadas, es que ellos no están en el mercado. Ellos no pueden, un oficial, decir, pero me voy a trabajar el próximo año, me voy a trabajar aquí y después vuelvo. No, esto es una carrera. Y por eso solo pueden acceder a jubilaciones, que son altas, después de un tiempo determinado. Si se van antes, un mes antes de ese periodo, no reciben nada. ¿Por qué? Porque es una pega que no tiene movilidad, por así decirlo. Ahora, son argumentos a favor y en contra, pero en este caso hay un dato. La plata de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público es plata de todos los chilenos también. Por supuesto, y por eso es corrupción. O sea, de eso estamos hablando. Mira, aquí nos escribe un auditor y dice, corrupción es una forma de pensar, un pensar corrupto. La línea es clara entre el bien y el mal. No, es que corrupción es corrupción. Sí, no. Saltarse la fila está bien, y beneficiar a un tercero también es corrupción. Lo dijo Ramiro Mendoza, lo ha dicho Jorge Bermúdez muchas veces. La corrupción es un delito. Ya las categorías de bien y mal. Las categorías de bien y mal a mí me parecen. Es que yo creo que la corrupción religiosa en primer lugar. No siempre puede ser un delito porque también pueden ser faltas administrativas, puede ser delito, etcétera. Pero tenemos que acostumbrarnos a que corrupción es corrupción. Remitámonos a la legislación. Ahí está definido lo que es corrupción. Eso es, ¿no es cierto? Y otra cosa, toda persona que tiene algún grado, no sé, de consistencia sabe cuándo se actúa mal y cuándo se actúa bien, también. A veces nos requieren efectivamente las leyes para saber cuándo se está actuando mal. Hay hartos temas de los que hablar, y queremos terminar hablando de una pobre mujer, madre de 2 hijos. Volviendo del trabajo pasada a las 12 de la noche, atropellada en las cercanías de su casa por unos delincuentes que habían hecho un abordaje, una encerrona, que se habían robado una camioneta y en esa camioneta atropellaron a esa mujer. Claro, en medio del tráfago, hoy día también juraron Consejo Constitucional. Hay muchas noticias, muchísimas noticias en el día de hoy, sí, y hemos comentado algunas. Pero no queremos olvidar a esa mujer, hoy día, una trabajadora, madre de 2 hijos, Lisette Gutiérrez Montero, de 41 años, que hoy día, pasada esta madrugada, o iniciándose el día, pasada la medianoche, perdió la vida en Peñalolén, atropellada por estos delincuentes que además dicen que les robaron la camioneta, que eran todos menores de edad. Algo está pasando, hay que frenar rápido esto. Una escuela delincuencial gigantesca de menores de edad en nuestro país. Son menores de edad. Imagínense cuando ya tengan la mayoría de edad. La radio, análisis y opinión independientes.